El vikingo que guardó los secretos de Salomón. Historia épica cristiana. Narración cinematográfica completa. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si un guerrero del norte, acostumbrado a la violencia y el saqueo, se encontrara cara a cara con la sabiduría del rey más sabio que jamás existió? Esta es la historia de Alejandro Thorson, un vikingo que cambió su martillo de guerra por la palabra de Dios. Alejandro no era como los demás guerreros de su clan. Mientras sus hermanos Lorenzo y Gonzalo se jactaban de sus conquistas en las tabernas de Agua del Viento, él pasaba las noches contemplando las estrellas y preguntándose si había algo más allá de esta vida de batalla sin fin. Su padre, Rodrigo el Navegante, era un hombre respetado en toda la región. Había llevado sus drakers hasta las costas de Inglaterra y Francia, trayendo botines que alimentaron a su pueblo durante los inviernos más crudos. Pero Alejandro veía algo diferente en los ojos de su padre cuando regresaba de esos viajes, una tristeza que no podía ocultar, como si cada victoria lo alejara más de quien realmente quería ser. Una tarde de otoño, cuando las hojas doradas caían como monedas sobre la tierra húmeda, Alejandro se dirigía al puerto para inspeccionar las reparaciones de su barco. El viento del norte. El aire olía a sal y a madera recién cortada. Los carpinteros trabajaban cantando canciones ancestrales mientras reforzaban el casco con tablones de roble que habían sido bendecidos por el herrero del pueblo. Era entonces cuando la vio por primera vez. Elena Solberg estaba de pie en el muelle, con una canasta de pescado en las manos y el cabello castaño moviéndose suavemente con la brisa marina. No era la primera vez que coincidían en el puerto, pero esta vez algo fue diferente. Cuando sus miradas se cruzaron, Alejandro sintió como si el tiempo se detuviera. Elena era hija de Tomás el comerciante, un hombre que había viajado por tierras lejanas y había regresado con historias extraordinarias sobre lugares donde la gente adoraba a un solo Dios, un Dios de amor y perdón. Estas historias habían plantado semillas extrañas en el corazón de Elena. Semillas que la hacían cuestionar las tradiciones brutales de su pueblo. «Buenos días, Alejandro», le dijo con una sonrisa que iluminó todo el puerto como si el sol hubiera decidido brillar solo para ella. «Buenos días, Elena», respondió él, sintiendo que las palabras se le atoraban en la garganta como si fuera la primera vez que hablaba. Habían crecido en la misma aldea, pero pertenecían a círculos diferentes. Él era el hijo del jefe guerrero, destinado a liderar incursiones y conquistar tierra. Ella era la hija del comerciante, educada en números y idiomas, con una mente curiosa que no se conformaba con las respuestas simples. ¿Has oído las historias que cuenta mi padre sobre las tierras del sur?, le preguntó Elena, acercándose un paso más. Habla de templos dorados, donde la gente busca la sabiduría en lugar de la guerra. Alejandro había escuchado esas historias y lo inquietaban profundamente. Durante toda su vida le habían enseñado que la gloria se encontraba en el campo de batalla, que un guerrero que moría con la espada en la mano era recibido en el Valhalla por Odín mismo. Pero las palabras de Elena despertaban algo diferente en su interior. «No sé si son solo cuentos», respondió Alejandro, mirando hacia el horizonte donde el mar se fundía con el cielo. «Pero últimamente me pregunto si hay otro camino». Elena sonrió con comprensión. Había notado el cambio en Alejandro durante los últimos meses. Ya no participaba con el mismo entusiasmo en las celebraciones después de las incursiones exitosas. Parecía llevar un peso invisible en sus hombros anchos. «Mi padre dice que en Tierra Santa existe un templo construido por el rey más sabio que jamás vivió», continuó Elena. «Un hombre llamado Salomón, que podía hablar con los animales y entender el lenguaje de las plantas. Dicen que guardó secretos que podrían cambiar el mundo». Esa noche Alejandro no pudo dormir. Se dirigió al acantilado que dominaba la bahía, donde solía ir cuando necesitaba pensar. La luna llena se reflejaba en las aguas tranquilas
como un camino de plata que parecía invitarlo a seguirlo hacia lo desconocido. Fue entonces cuando recordó las últimas palabras de su abuelo Esteban, quien había sido no solo un guerrero feroz, sino también un hombre de gran sabiduría. Antes de morir, le había confiado un secreto que nunca había compartido con nadie más. Alejandro le había susurrado con voz débil pero clara: «He tenido sueños extraños. Veo un hombre vestido de púrpura que me habla de una sabiduría que viene del cielo. Me dice que nuestra familia tiene un destino especial, que uno de nosotros será llamado a proteger algo muy valioso». Durante años, Alejandro había pensado que eran solo las fantasías de un anciano moribundo. Pero ahora, después de hablar con Elena, esas palabras cobraban un significado nuevo y urgente. Al día siguiente, Alejandro tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Se dirigió a la casa de Tomás el comerciante, un edificio de piedra y madera que se alzaba cerca del centro de la aldea. Tomás había construido su hogar de manera diferente a las demás casas vikingas. En lugar de un solo salón grande con un fuego central, había creado varios cuartos separados, y las paredes estaban decoradas con mapas y objetos extraños que había traído de sus viajes. «Tomás», le dijo Alejandro cuando el hombre Mayoere lo recibió en su estudio, rodeado de rollos de pergamino y libros encuadernados en cuero. «Necesito saber más sobre esas tierras de las que hablas, sobre ese rey Salomón y su templo». Tomás estudió el rostro del joven guerrero con ojos penetrantes. Había notado el cambio en Alejandro, y también había visto cómo su hija lo miraba cuando creía que nadie la observaba. «¿Estás seguro de que quieres conocer estas historias?», le preguntó Tomás, sirviéndole una copa de hidromiel que brillaba dorado a la luz de las velas. «Porque una vez que abras esa puerta, no podrás cerrarla jamás. La verdad tiene la costumbre de cambiar a las personas de formas que nunca esperan». Alejandro asintió sin vacilar. «He estado buscando algo toda mi vida, aunque no sabía qué era. Creo que estas historias pueden tener las respuestas». Tomás se sentó en una silla tallada que había traído de Constantinopla y comenzó a relatar cosas que pondrían el mundo de Alejandro patas arriba. «El rey Salomón no era solo sabio», comenzó Tomás, desenvolviendo un mapa antiguo que mostraba rutas comerciales que se extendían desde el norte de Europa hasta el corazón de Tierra Santa. Era un hombre que había aprendido a comunicarse directamente con el creador del universo. Su templo no era solo un edificio, era un lugar donde el cielo tocaba la tierra. Alejandro escuchaba fascinado mientras Tomás describía el templo de Salomón en paredes revestidas de oro puro, columnas de bronce que se alzaban como árboles gigantes, y un lugar santísimo donde se guardaba el Arca de la Alianza, un objeto tan sagrado que solo el sumo sacerdote podía acercarse a él, y solo una vez al año. «Pero lo más increíble», continuó Tomás, bajando la voz como si compartiera un secreto peligroso, «eran los tesoros de sabiduría que Salomón había acumulado. No hablo de oro o plata, sino de conocimientos que podrían sanar cualquier enfermedad, resolver cualquier conflicto, traer prosperidad a cualquier tierra». «¿Qué pasó con esos tesoros?», preguntó Alejandro, inclinándose hacia adelante con los ojos brillando de curiosidad. «Esa es la pregunta que ha atormentado a los sabios durante siglos», respondió Tomás. «Cuando el templo fue destruido, algunos dicen que los tesoros se perdieron para siempre. Otros creen que fueron escondidos, esperando el momento adecuado para ser redescubiertos por alguien digno de protegerlos». Esa noche, Alejandro salió de la casa de Tomás con la mente en ebullición. Las historias que había escuchado resonaban en su interior como campanas de una catedral distante. Caminó por las calles silenciosas de Agua del Viento, donde las casas dormían bajo mantas de nieve recién caída, y se dirigió nuevamente al acantilado. Bajo la luz de las estrellas, tomó una decisión que habría horrorizado a sus antepasados, pero que se sentía más correcta que cualquier cosa que hubiera hecho en su vida. Se arrodilló sobre la hierba helada
y, mirando hacia el cielo infinito, pronunció una oración que no había aprendido en ningún templo vikingo. Si existe un Dios verdadero, susurró con voz quebrada por la emoción, un Dios de sabiduría y amor, como dice Tomás, muéstrame el camino. Estoy cansado de vivir solo para la guerra. Quiero encontrar un propósito más grande. No esperaba una respuesta inmediata, pero lo que sucedió a continuación lo dejó sin aliento. Una estrella que había estado brillando tenuemente en el horizonte comenzó a intensificarse hasta convertirse en una luz dorada que parecía pulsar con vida propia. La luz se acercó lentamente hasta detenerse directamente sobre él, y entonces Alejandro escuchó una voz que no venía del exterior, sino de lo más profundo de su corazón. Alejandro, hijo de Rodrigo, heredero de Esteban, resonó la voz con una autoridad que no admitía dudas. Ha sido elegido para una misión sagrada. Los tesoros de Salomón no se perdieron. Han estado esperando por alguien con el corazón puro y el valor necesario para protegerlos. ¿Estás dispuesto a dejar todo lo que conoces para servir a un propósito mayor? Con lágrimas corriendo por sus mejillas, Alejandro respondió sin dudar: «Ansí, mi señor». La luz desapareció tan súbitamente como había aparecido, pero Alejandro supo que su vida había cambiado para siempre. Se dirigió de vuelta a la aldea con pasos firmes y decididos. Sabía lo que tenía que hacer. Al amanecer, Alejandro se dirigió primero a la casa de Helena. La encontró alimentando a las cabras en el establo, cantando suavemente una melodía que había aprendido de una comerciante de Bizancio. Cuando lo vio acercarse, su rostro se iluminó con una sonrisa que hizo que el corazón de Alejandro se acelerara. Helena le dijo, tomando sus manos entre las suyas: «He tomado una decisión que cambiará mi vida, y quería que fueras la primera en saberlo». Ella lo miró con ojos llenos de curiosidad y algo que podría haber sido esperanza. «Voy a Voyage, a Tierra Santa», continuó Alejandro. «Voy a buscar los tesoros de Salomón y aprender sobre este Dios del que habla tu padre. Pero antes de irme, hay algo que necesito decirte». Helena sintió que su corazón se detenía. Había estado esperando este momento durante meses, tal vez años, sin atreverse a admitirlo ni siquiera a sí misma. «Te amo, Helena», le dijo Alejandro, con una simplicidad que hacía que las palabras fueran aún más poderosas. «Te he amado desde que éramos niños, aunque no lo sabía entonces, y quiero pedirte que me esperes, que cuando regrese con la sabiduría que voy a buscar, consideres la posibilidad de construir una vida conmigo». Helena sintió que el mundo giraba a su alrededor. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, pero eran lágrimas de alegría mezcladas con tristeza. «Yo también te amo», Alejandro susurró. «Te he amado desde que te vi defendiendo a aquel niño más pequeño de los bravucones del pueblo. Siempre supe que eras diferente, que tenías un corazón noble bajo esa armadura de guerrero». Se besaron entonces, bajo la luz dorada del amanecer. Mientras las cabras balaban suavemente y el mundo despertaba a su alrededor, fue un beso lleno de promesas y esperanza. Un beso que selló un pacto más sagrado que cualquier juramento de guerra. «Esperaré», le prometió Helena, acariciando su rostro con manos temblorosas. «Esperaré todo el tiempo que sea necesario». A continuación, Alejandro se dirigió a la casa de su padre. Rodrigo el navegante estaba en el salón principal, sentado en su silla tallada con escenas de batallas épicas, puliendo su espada favorita mientras el fuego crepitaba en la chimenea central. «Padre», le dijo Alejandro, arrodillándose ante él, según la tradición vikinga, «vengo a pedirte tu bendición para un viaje que debo emprender». Rodrigo levantó la vista de su espada y estudió el rostro de su hijo primogénito. Había notado los cambios en Alejandro durante los últimos meses, y aunque no los comprendía completamente, reconocía la misma inquietud que él mismo había sentido en su juventud. «¿De qué viaje hablas, hijo mío?», preguntó Rodrigo, dejando la espada a un lado y dándole toda su atención.
Voy a viajar a Tierra Santa, padre. Voy a buscar los tesoros de sabiduría del rey Salomón. Rodrigo frunció el ceño. Salomón, el rey judío del que habla Tomás el comerciante. Hijo, esas son historias de viejos. Los tesoros reales se conquistan con la espada, no buscando fantasías en tierras lejanas. Padre, respondió Alejandro con respeto pero firmeza, he tenido una visión. El mismo Dios de Salomón me ha llamado a esta misión. Sé que suena extraño, pero siento en mi corazón que este es mi destino. Rodrigo se quedó en silencio durante largos minutos, observando las llamas danzar en la chimenea. Fenol se levantó y se acercó a su hijo. Tu abuelo Esteban me contó una vez sobre sueños extraños que había tenido, dijo lentamente. Sueños sobre uno de sus descendientes que sería llamado a una misión especial. Nunca le presté mucha atención, pero ahora se detuvo y miró profundamente a los ojos de Alejandro. Si realmente crees que este es tu camino, hijo mío, no puedo detenerte, pero prométeme que volverás. Esta familia te necesita, y yo necesito saber que mi enseñanza no ha sido en vano. Te prometo que volveré, padre, respondió Alejandro, abrazando al hombre que había sido su héroe toda la vida. Y cuando regrese, traeré conmigo una sabiduría que beneficiará a toda nuestra gente. Los siguientes días fueron un torbellino de preparativos. Alejandro seleccionó cuidadosamente a los hombres que lo acompañarían en su viaje. No quería una banda de saqueadores, sino hombres de honor que pudieran entender la naturaleza sagrada. Tiso eligió a su hermano Lorenzo, a pesar de sus diferencias de temperamento. Lorenzo era valiente y leal, y aunque no compartía las inquietudes espirituales de Alejandro, lo seguiría hasta el fin del mundo si fuera necesario. También invitó a Sebastián el herrero, un hombre mayor y sabio que había comenzado a cuestionar las tradiciones vikingas después de conocer a algunos monjes cristianos que habían llegado a la región. Sebastián era no solo un artesano habilidoso, sino también un hombre de profunda reflexión. Nicolás el navegante, primo lejano de Alejandro, se unió al grupo por su incomparable habilidad para leer las estrellas y navegar por aguas desconocidas. Era un hombre tranquilo y reflexivo que encontraba a Dios en la inmensidad del océano. Por último, invitó a Diego, el bardo, un joven que había desarrollado una fascinación por las historias de tierras lejanas y que hablaba varios idiomas. Diego sería invaluable como intérprete y cronista de su viaje. La noche antes de partir, toda la aldea se reunió para una ceremonia de despedida, pero esta no fue como las tradicionales ceremonias vikingas. En lugar de invocar a Odín y Thor para que les dieran victoria en la batalla, Alejandro pidió a su gente que los encomendaran al Dios verdadero para que los protegiera en su búsqueda de sabiduría. Helena le entregó un medallón que había pertenecido a su madre, una pequeña cruz de plata que había comprado a un comerciante cristiano años atrás. Para que no olvides que alguien te está esperando, le dijo, colgándoselo al cuello con manos temblorosas. Tomás el comerciante le dio mapas detallados y cartas de presentación para mercaderes y eruditos que había conocido en sus viajes. Su padre le entregó su espada más preciada, forjada por el mejor herrero de toda Noruega y bendecida según las antiguas tradiciones. Que te proteja en tierras extranjeras, le dijo Rodrigo, y que te recuerde quién eres y de dónde viene. Al amanecer, el viento del norte se hizo a la mar con una tripulación de 12 hombres valientes y un propósito que trascendía cualquier misión de saqueo o conquista que hubieran emprendido. Antes, el viaje hacia Tierra Santa sería largo y peligroso. Tendrían que navegar por el Mar del Norte, cruzar el Canal de la Mancha, navegar por la costa de Francia y España, entrar en el mar Mediterráneo y finalmente llegar a los puertos de Tierra Santa. En el viaje podría tomar meses, asumiendo que el clima y los piratas les fueran favorables. Durante las primeras semanas,
Navegaron por aguas conocidas, pasaron por las costas de Dinamarca y las tierras de los sajones, donde Alejandro había participado en incursiones en años anteriores. Pero ahora, viendo esas tierras desde la perspectiva de su nueva misión, sintió una tristeza profunda por la violencia innecesaria que había causado. Una noche, mientras anclaban en una bahía protegida de la costa inglesa, Alejandro reunió a sus hombres alrededor de una fogata en la playa. «Hermanos», les dijo, mirando cada rostro a la luz de las llamas danzantes, «quiero que entiendan que este viaje es diferente a cualquier otro que hayamos emprendido. No vamos a conquistar tierras ni a tomar botín. Vamos en busca de algo mucho más valioso, la sabiduría que puede cambiar nuestras vidas y las vidas de nuestra gente». Lorenzo, siempre directo, fue el primero en hablar. «Hermano, confío en ti con mi vida, pero debo admitir que no entiendo completamente esta misión. ¿Qué tipo de tesoro es la sabiduría? ¿Cómo sabremos que la hemos encontrado?» Alejandro sonrió, agradecido por la honestidad de su hermano. «La sabiduría, Lorenzo, es lo que nos permite vivir en paz con nosotros mismos y con los demás. Es lo que nos da el poder de sanar en lugar de herir, de construir en lugar de destruir. Cuando la encontremos, nuestros corazones lo sabrán». San Sebastián, el herrero, asintió pensativamente. «He estado reflexionando sobre esto durante toda mi vida», dijo el hombre mayor. «He forjado miles de armas, y cada una de ellas fue creada para quitar vidas. Me pregunto qué habría pasado si hubiera usado mis habilidades para crear herramientas que ayudaran a la gente a vivir mejor». «Nunca es demasiado tarde para cambiar», respondió Alejandro. «Ese es el poder de la sabiduría verdadera. Nos da la oportunidad de convertirnos en las personas que estamos destinados a ser». Mientras continuaban su viaje hacia el sur, comenzaron a notar cambios en ellos mismos. La camaradería que se desarrolló entre los miembros de la tripulación era diferente a la que habían experimentado en incursiones anteriores. Era más profunda, basada en el respeto mutuo y el propósito compartido, en lugar del simple compañerismo de guerra. Nicolás el navegante comenzó a enseñar a los otros sobre las estrellas, no solo como herramientas de navegación, sino como maravillas de la creación que hablaban de la grandeza del Creador. Diego el bardo empezó a componer canciones sobre su viaje, pero estas eran diferentes a las típicas sagas vikingas que glorificaban la violencia. Sus nuevas composiciones hablaban de búsqueda, esperanza y transformación. Primera pausa narrativa estratégica, pero lo que nadie esperaba era lo que encontrarían cuando finalmente llegaran a las costas del Mediterráneo. Un encuentro que pondría a prueba todo lo que creían saber sobre sí mismos y sobre la naturaleza de su misión. Después de semanas navegando por aguas cada vez más cálidas, donde el aire se volvía dulce con aromas de flores desconocidas y especias exóticas, llegaron al puerto de Marsella. Era un mundo completamente diferente al que conocían, un hervidero de actividad donde comerciantes de docenas de países diferentes vendían productos que los vikingos nunca habían visto. Alejandro y sus hombres caminaron por los mercados con ojos asombrados. Había sedas de colores brillantes de tierras orientales, especias que hacían que el aire mismo pareciera brillar, y joyas que capturaban la luz del sol mediterráneo como pequeños soles atrapados en piedra. Pero lo que más impresionó a Alejandro fue la diversidad de la gente. Había comerciantes árabes con túnicas fluidas, mercaderes judíos con quipás bordadas, cristianos coptos con cruces ornamentadas y monjes benedictinos con hábitos simples. Todos convivían en relativa armonía, unidos por el comercio y el intercambio cultural. En una posada cerca del puerto, conocieron a un anciano llamado Antonio, un erudito judío que había pasado la mayor parte de su vida estudiando los textos antiguos y las tradiciones de su pueblo. Cuando Alejandro le contó sobre su misión, los ojos del anciano se iluminaron con una mezcla de sorpresa
y reconocimiento. Jovan Vikingo, le dijo Antonio con voz temblorosa de emoción. Durante décadas he estado esperando a alguien como tú. Las profecías de nuestros sabios hablan de un guerrero del norte que vendría a proteger los tesoros sagrados de nuestro rey Salomón. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Qué profecías? ¿Cómo es posible que escrituras judías hablen de un vikingo? Antonio sonrió misteriosamente y se dirigió a un baúl antiguo en la esquina de la habitación. Sacó un pergamino amarillento cubierto de caracteres hebreos. Esta profecía fue escrita por el profeta Malaquías, siglos después de la muerte de Salomón, explicó Antonio, desenrollando cuidadosamente el pergamino. Dice: en cuando los tiempos se oscurezcan y la sabiduría del rey sabio sea olvidada, vendrá del norte un guerrero con corazón de niño y alma de león. Él guardará los tesoros sagrados hasta que el mundo esté listo para recibirlos de nuevo. Lorenzo, quien había estado escuchando con creciente incredulidad, no pudo contenerse. ¿Estás diciendo que mi hermano fue predicho por un profeta judío hace siglos? Eso es imposible. Pero Antonio continuó, traduciendo más pasajes del pergamino. También dice: vendrá acompañado de hermanos leales, y su corazón será purificado por el fuego del amor verdadero. Conocerá el idioma del hierro y el canto de las estrellas. Cuando encuentre los tesoros escondidos, será probado 3 veces. Primero por la tentación del poder, después por el miedo de la pérdida, y finalmente por la decisión de sacrificar todo por el bien de otros. Alejandro se sentó pesadamente en una silla, abrumado por las implicaciones de lo que acababa de escuchar. Todo encajaba demasiado perfectamente para ser una coincidencia: su amor por Helena, la presencia de Lorenzo, las habilidades de Sebastián con el hierro, el conocimiento astronómico de Nicolás. ¿Dónde están esos tesoros? Preguntó Khan. That's apenas audible. Antonio se acercó y colocó una mano paternal en el hombro del joven vikingo. Esa es la pregunta que ha atormentado a los sabios durante generaciones. Pero creo que no es tanto una cuestión de dónde, sino de cuándo. Los tesoros se revelarán cuando tú estés listo para recibirlos. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Salió de la posada y caminó por los muelles silenciosos, donde los barcos se mecían suavemente bajo la luz de la luna. El peso de su destino se sentía abrumador, pero también emocionante. Pensó en Helena, en su promesa de esperarlo, en la expresión de su padre cuando se despidieron. Se dio cuenta de que ya no era solo Alejandro Thorsen, el guerrero vikingo. Se había convertido en algo más grande, en el portador de una responsabilidad que trascendía su comprensión. Al día siguiente, Antonio los guió a una biblioteca secreta escondida en los sótanos de una antigua sinagoga. Era un lugar lleno de manuscritos, mapas y objetos antiguos que contaban la historia de miles de años de sabiduría acumulada. Aquí, dijo Antonio, señalando un mapa detallado de Tierra Santa, está el lugar donde creemos que Salomón escondió sus tesoros más preciados. El mapa mostraba una ubicación en las montañas al este de Jerusalén, marcada con símbolos que Antonio explicó que significaban sabiduría oculta. Pero debes saber, advirtió Antonio, que no serás el único buscando estos tesoros. Hey, otros hombres con intenciones oscuras, que también conocen las profecías y buscan usar la sabiduría de Salomón para obtener poder sobre otros. Alejandro asintió sombríamente. Había esperado que el camino no sería fácil. Durante los siguientes días, Antonio los preparó para lo que encontrarían en Tierra Santa. Les enseñó palabras básicas en hebreo y árabe. Les explicó las costumbres locales y los advirtió sobre los peligros tanto físicos como espirituales que enfrentarían. La sabiduría de Salomón no es solo conocimiento, les explicó, es poder divino. Y el poder divino solo puede ser manejado por aquellos que han purificado sus corazones de todo egoísmo
y ambición personal. Sebastián, el herrero, hizo una pregunta que había estado molestándolo. Antonio, ¿cómo sabemos que somos dignos de esta responsabilidad? Somos guerreros vikingos, hemos matado y saqueado. ¿Cómo puede Dios confiar en nosotros algo tan sagrado? Antonio sonrió con sabiduría y compasión. Sebastián, el hecho de que hagas esa pregunta muestra que tu corazón ya ha comenzado a cambiar. Dios no busca hombres perfectos. Busca hombres dispuestos a ser transformados por su amor. El rey David era un guerrero y un asesino antes de convertirse en el hombre conforme al corazón de Dios. Ansalo perseguía a los cristianos antes de convertirse en Pablo, el apóstol. Sus palabras les dieron esperanza y determinación renovada. Finalmente, después de 2 semanas en Marsella, era hora de continuar hacia Tierra Santa. Nio les dio provisiones especiales en agua bendita de un pozo sagrado, un pequeño pergamino con oraciones protectoras y un mapa más detallado de su destino final. Recuerden, les dijo al despedirse, la verdadera búsqueda no es por tesoros externos, sino por la transformación de sus propios corazones. Cuando encuentren eso, encontrarán todo lo que han estado buscando. El viaje por el Mediterráneo fue sorprendentemente tranquilo. Era como si los vientos y las olas mismas conspiraran para llevarlos rápidamente hacia su destino. Nicolás comentó que nunca había visto condiciones de navegación tan favorables durante tantos días consecutivos. Durante las largas noches en el mar, Diego el Bardo comenzó a experimentar con nuevos tipos de música. Influenciado por las melodías que había escuchado en Marsella, creó canciones que combinaban las tradiciones nórdicas con elementos mediterráneos. El resultado era algo completamente nuevo, a música que hablaba de búsqueda espiritual y transformación personal. Una noche, mientras navegaban bajo un cielo lleno de estrellas más brillantes de las que jamás habían visto, Lorenzo se acercó a su hermano. Alejandro le dijo: he estado pensando mucho durante este viaje. Cuando partimos de casa, pensé que esto era solo otra aventura, pero ahora me doy cuenta de que algo está cambiando dentro de mí. Ya no siento el mismo deseo de pelear y conquistar. Es como si este viaje estuviera despertando una parte de mí que no sabía que existía. Alejandro abrazó a su hermano, sintiendo una oleada de gratitud y amor. Ese es el poder de buscar la verdad con un corazón sincero, respondió. Nos cambia desde adentro hacia afuera. Después de 3 semanas en el Mediterráneo, finalmente avistaron las costas de Tierra Santa. Era un momento que había estado anticipando durante meses, pero ahora que estaba aquí, se sintió abrumado por la magnitud de lo que estaba a punto de emprender. El puerto de Jaffa era un bullicio de actividad. Peregrinos cristianos, comerciantes musulmanes y eruditos judíos se mezclaban en una danza compleja de culturas y creencias. Alejandro se dio cuenta de que estaba pisando tierra que había sido testigo de eventos que cambiarían el curso de la historia humana. En el puerto, conocieron a un guía local llamado Samuel, un hombre mayoere que había pasado toda su vida ayudando a peregrinos y viajeros a navegar por las complejidades de Tierra Santa. Cuando Alejandro le explicó su misión, Samuel los miró con una mezcla de respeto y preocupación. Jóvenes guerreros, les dijo, lo que buscan es más peligroso de lo que imaginan. No son los únicos que conocen las profecías sobre los tesoros de Salomón. Hay un grupo de hombres, liderados por un tal Márquez el Romano, que han estado buscando estos tesoros durante años, pero sus intenciones son oscuras. Quieren usar la sabiduría de Salomón para obtener poder político y riquezas. Alejandro sintió un escalofrío de aprensión. Había esperado obstáculos, pero no había considerado completamente la posibilidad de enfrentar a adversarios humanos con motivaciones malévolas. ¿Qué tan cerca están de encontrar los tesoros? Prigat, muy cerca, respondió Samuel sombríamente. Tienen mapas, soldados y recursos que ustedes no poseen. Pero lo que no tienen es un corazón puro. Y según las profecías,
Eso puede ser su perdición. Samuel los guió por las calles estrechas de Jaffa hacia una posada donde podrían descansar y planear su próximo movimiento. Mientras caminaban, Alejandro observó la increíble diversidad de la ciudad. Había cristianos coptos con túnicas distintivas, musulmanes dirigiéndose a la mezquita para las oraciones de la tarde, y comerciantes judíos cerrando sus tiendas al aproximarse el sábado. En la posada, conocieron a un grupo de monjes franciscanos que habían venido de Europa para estudiar los lugares sagrados. Uno de ellos, el hermano Francisco, había dedicado años a estudiar los textos antiguos sobre el templo de Salomón. «Hermanos del norte», les dijo el hermano Francisco después de escuchar su historia, «su misión es noble, pero deben entender que los tesoros de Salomón no son lo que la mayoría de la gente piensa. No son oro o piedras preciosas, son secretos sobre la naturaleza de Dios y la creación misma». Diego el Bardo, siempre curioso sobre las historias, hizo una pregunta importante. «Hermano Francisco, ¿qué tipo de secretos? ¿Cómo puede el conocimiento ser más valioso que los tesoros materiales?» El monje sonrió y señaló hacia una ventana que daba a un jardín pequeño, donde crecían flores de colores vibrantes. «Imaginen», dijo, «que supieran exactamente cómo hacer que las plantas crecieran, sin importar el clima o la estación. Imaginen que pudieran curar cualquier enfermedad, simplemente hablando las palabras correctas. Imaginen que entendieran los secretos de la paz y pudieran acabar con todas las guerras, simplemente enseñando a la gente cómo vivir en armonía». Los vikingos se quedaron en silencio, tratando de procesar las implicaciones de lo que habían. «Ese es el tipo de sabiduría que Salomón poseía», continuó el hermano Francisco, «y ese es el tipo de poder que Márquez el Romano quiere controlar». Esa noche, mientras sus compañeros dormían, Alejandro salió al jardín de la posada para orar y reflexionar. La carga de su responsabilidad se sentía más pesada que nunca. No era solo una búsqueda personal, era una carrera contra aquellos que querían usar el poder divino para propósitos egoístas. Pensó en Helena, en su promesa de esperarlo. Se preguntó si alguna vez la vería de nuevo, o si esta misión lo llevaría por un camino del cual no podría regresar. Pero cada vez que dudaba, sentía una paz inexplicable llenando su corazón, una confirmación de que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Al día siguiente, Samuel los guió hacia Jerusalén. El viaje tomaría varios días, pero permitiría a Alejandro y sus hombres aclimatarse gradualmente a la tierra y la cultura de la región. El paisaje era diferente a todo lo que habían visto antes. En lugar de los fiordos helados y bosques densos de Noruega, aquí había colinas ondulantes cubiertas de olivos antiguos, viñedos que se extendían hacia el horizonte, y pequeñas aldeas de piedra que parecían haber crecido orgánicamente de la tierra misma. En su primera noche, acampando bajo las estrellas del desierto, Nicolás el navegante hizo una observación que los dejó a todos reflexionando en hermanos. Dijo, mirando hacia el cielo nocturno, «Estas son las mismas estrellas que guiaron a los reyes magos hacia el niño Jesús. Las mismas estrellas que Salomón estudió cuando buscaba la sabiduría divina. Sentir que estamos conectados con algo mucho más grande de lo que jamás imaginamos». Durante el segundo día de viaje, fueron testigos de algo que cambiaría su perspectiva para siempre. Llegaron a una pequeña aldea donde había estallado una disputa violenta entre diferentes grupos étnicos por los derechos de agua. La situación estaba escalando rápidamente hacia la violencia, y parecía que pronto habría derramamiento de sangre. El instinto vikingo habría sido mantenerse alejados del conflicto, o posiblemente aprovecharse del caos, pero algo había cambiado. En estos hombres durante su viaje, en lugar de evitar el problema, Alejandro decidió intervenir. Samuel le dijo a su guía, ¿hay alguna manera de que podamos ayudar a resolver este conflicto? Samuel lo miró con sorpresa. Alejandro, estos son conflictos que han existido durante generaciones. ¿Qué pueden hacer unos vikingos para resolverlos? No lo sé,
respondió Alejandro honestamente, pero sé que no podemos simplemente pasar de largo mientras la gente sufre. Se acercaron al centro de la aldea, donde los líderes de los diferentes grupos estaban gritándose unos a otros en idiomas que los vikingos no entendían, pero la anger y la frustración eran universales. Alejandro pidió a Samuel que tradujera mientras se dirigía a los grupos en conflicto. Hermanos, dijo con voz fuerte pero respetuosa, soy un extranjero en su tierra, pero puedo ver que todos ustedes aman a sus familias y quieren proteger a su gente. En mi tierra he visto cómo los conflictos pueden destruir aldeas enteras y dejar a los niños sin padres y a las madres sin hijos. Los hombres se quedaron quietos, sorprendidos de que un vikingo extranjero se dirigiera a ellos con tal respeto y sabiduría. ¿Hay alguna manera, continuó Alejandro, de que puedan trabajar juntos para resolver este problema en lugar de pelear? En mi experiencia, la cooperación siempre produce mejores resultados que el conflicto. Lo que siguió fue un proceso fascinante. Con Samuel traduciendo, Alejandro y sus hombres facilitaron una discusión donde cada grupo pudo expresar sus necesidades y preocupaciones. Sebastián, el herrero, sugirió soluciones técnicas para mejorar la distribución del agua. Lorenzo, a pesar de su temperamento habitualmente fogoso, demostró una paciencia y diplomacia sorprendentes. Al final del día, los grupos habían llegado a un acuerdo que beneficiaba a todos. Era la primera vez en años que habían resuelto un conflicto sin violencia. El líder de uno de los grupos, un anciano llamado Abraham, se acercó a Alejandro cuando se preparaban para partir. Joven guerrero, le dijo con los ojos brillando de gratitud, has demostrado más sabiduría en un día que la que hemos visto en años. ¿Cuál es el secreto de tu corazón pacífico? Alejandro reflexionó sobre la pregunta antes de responder. Creo que el secreto, dijo finalmente, es recordar que todos somos hijos del mismo Creador. Cuando vemos a otros como hermanos en lugar de enemigos, encontramos maneras de resolver nuestras diferencias. Esa noche, mientras acampaban cerca de la aldea, los vikingos fueron invitados a una celebración donde las personas que habían estado a punto de pelear unas horas antes, ahora compartían comida y historias. ¿Se dan cuenta de lo que acaba de pasar?, preguntó Diego el bardo a sus compañeros mientras observaban a las familias celebrar juntas. Acabamos de presenciar un milagro, y no fue causado por ningún poder sobrenatural, sino simplemente por elegir el amor en lugar del miedo. Al día siguiente, cuando se preparaban para continuar hacia Jerusalén, Abraham se acercó a Alejandro con un regalo especial. Esto, dijo, entregándole una pequeña piedra pulida con inscripciones hebreas. Es una piedra de sabiduría que ha estado en mi familia durante generaciones. Se dice que fue tocada por el mismo rey Salomón. Quiero que la tengas, porque has demostrado que posees la misma sabiduría que él tenía. Alejandro aceptó el regalo con humildad y reverencia, sin saber que esta piedra jugaría un papel crucial en los eventos que estaban por venir. El tercer día de su viaje hacia Jerusalén, finalmente avistaron la ciudad santa en la distancia. Era más impresionante de lo que habían imaginado. Murallas antiguas que brillaban doradas bajo el sol del atardecer, torres que se alzaban hacia el cielo como dedos apuntando hacia el cielo, y una sensación tangible de historia y santidad que impregnaba el aire mismo. Hermanos, dijo Alejandro mientras contemplaban la ciudad desde una colina cercana, estamos a punto de entrar en el lugar más sagrado de la tierra. Hagamos un compromiso aquí y ahora de comportarnos de manera digna de la confianza que se ha depositado en nosotros. Cada hombre colocó su mano sobre la de Alejandro en el centro de su círculo, sellando un pacto que los uniría para lo que estaba por venir. Juramos, dijeron al unísono, servir la causa de la sabiduría y la paz, sin importar el costo personal. Mientras entraban en Jerusalén al día siguiente, no tenían idea de que Marcas el romano y sus hombres habían llegado apenas 2 días antes que ellos, y que la carrera por los tesoros de Salomón
estaba a punto de intensificarse de maneras que pondrían a prueba todo lo que habían aprendido sobre sí mismos y sobre el poder de la fe. En las calles estrechas y laberínticas de Jerusalén, donde cada piedra tenía una historia y cada esquina guardaba secretos milenarios, Alejandro y sus compañeros estaban a punto de descubrir que su verdadera aventura apenas estaba comenzando. La primera noche en Jerusalén, mientras se alojaban en una posada cerca del muro occidental, Alejandro fue despertado por un sueño extraordinario. En el sueño se encontraba de pie en un jardín magnífico donde cada flor brillaba con su propia luz interior. Un hombre vestido con ropajes de púrpura y oro se acercó a él. Era alto y majestuoso, con una barba blanca que llegaba hasta su pecho y ojos que brillaban con sabiduría infinita. «Alejandro, hijo del norte», le dijo el hombre con una voz que resonaba como música celestial. «Has viajado muy lejos para llegar hasta aquí. ¿Estás listo para la prueba final?» «¿Quién eres?», preguntó Alejandro en el sueño. «Soy el que buscas», respondió el hombre. «Soy Salomón, el hijo de David, el constructor del templo, el guardián de la sabiduría divina. He estado esperando durante siglos por alguien digno de recibir lo que he protegido». Al Alejandro sintió una mezcla de admiración y terror. ¿Qué debo hacer? Salomón extendió su mano y en su palma apareció una llave dorada que brillaba como si estuviera hecha de luz sólida. «Los tesoros que buscas no se encuentran donde los hombres esperan», dijo Salomón. «No están enterrados en cuevas o escondidos en edificios. Están aquí». Y tocó el corazón de Alejandro. «Y aquí», y tocó su frente. «Pero mañana enfrentarás tu primera prueba. Marcas el romano ha encontrado la ubicación física de mis tesoros ocultos, pero no comprende su verdadera naturaleza. Tratará de usarte para obtener lo que busca. Debes elegir entre el poder que ofrece y la sabiduría que yo ofrezco. ¿Cómo sabré cuál es la elección correcta?» Salomón sonrió con infinita bondad. «En tu corazón lo sabrá. Has sido purificado por el amor y templado por el sacrificio. Confía en la verdad. Acertijo que encontremos, y cuando encontremos los tesoros, los tomarán y me los entregarán». Sus soldados también desenvainaron sus armas, rodeando a los vikingos. Alejandro sintió la ira familiar surgiendo en su pecho, el instinto de guerrero, que había sido entrenado desde la infancia. Habría sido fácil luchar. Los vikingos eran guerreros superiores y podrían haber derrotado fácilmente a los romanos en combate. Pero entonces recordó todo lo que había aprendido. Recordó la aldea donde habían resuelto el conflicto sin violencia. Recordó las palabras de Salomón en su sueño. Recordó que el amor era más fuerte que la espada. Segundau, pausau, nahachivau y strategicau. Pero lo que nadie esperaba era que en ese momento crítico, Alejandro tomaría una decisión que cambiaría no solo el resultado de su búsqueda, sino la naturaleza misma de lo que significa ser un verdadero guerrero. En lugar de desenvainar su espada, Alejandro extendió sus manos vacías hacia Marcas. «Marcas», le dijo con voz calmada pero firme, «puedes amenazarnos con violencia, pero eso no te dará lo que realmente buscas. Los tesoros de Salomón no pueden ser tomados por la fuerza, porque no son objetos físicos que se puedan robar». A Marcas se burló. «¿De qué estás hablando? Por supuesto que son físicos. Oro, joyas, artefactos de poder». «No», respondió Alejandro, sacando la pequeña piedra que Abraham le había dado. Inmediatamente, la piedra comenzó a brillar con la misma luz dorada que habían visto en las cámaras anteriores. Los tesoros de Salomón son lecciones, son sabiduría, son transformaciones del corazón. La luz de la piedra se intensificó, y de repente toda la cámara se llenó de visiones. Los presentes pudieron ver la historia completa de los tesoros de Salomón, cómo había usado su sabiduría para traer paz a su reino, cómo había resuelto conflictos entre naciones
cómo había sanado enfermedades con sus palabras, cómo había enseñado a la gente a vivir en armonía con la creación. Pero también vieron lo que había pasado cuando hombres como Marcas habían tratado de tomar esa sabiduría para usarla egoístamente. Vieron imperios que se habían destruido a sí mismos, tiranos que habían caído por su propia codicia, y guerras que habían devastado tierras enteras. Algunos de los soldados romanos, abrumados por las visiones, bajaron sus armas. Pero Marcas, cegado por su ambición, solo se enfureció más. ¡Trucos! ¡Ilusiones!, gritó. «¡Dame esa piedra!». Se lanzó hacia Alejandro, con la espada levantada. Por instinto, Lorenzo y Sebastián se movieron para defender a su líder, pero Alejandro los detuvo. «No», dijo firmemente, «no más violencia». En cambio, Alejandro sostuvo la piedra en alto y habló con una autoridad que no había poseído al comienzo de su viaje. Marcus Aurelius Maximus declaró: «Has tenido la oportunidad de ver la verdadera naturaleza del poder, pero has elegido. Rick, has preferido la oscuridad a la luz, el ocio al amor, la destrucción a la creación». La luz de la piedra se intensificó tanto que Marcas tuvo que cubrirse los ojos. Cuando la luz se desvaneció, él y sus soldados se encontraron, de vuelta en la entrada de la cueva, como si nunca hubieran entrado. Demetrio, el erudito griego, había elegido quedarse con los vikingos. «He estado buscando la verdad toda mi vida», explicó. «Ahora que la he encontrado, no puedo alejarme de ella». Con Marcas y sus soldados expulsados de las cuevas sagradas, Alejandro y sus compañeros pudieron continuar su descenso hacia la cámara final. Lo que encontraron allí superó todo lo que habían imaginado. Era una biblioteca, pero no una biblioteca ordinaria. Era una biblioteca viviente, donde cada libro brillaba con su propia luz, donde las palabras flotaban en el aire cuando los libros se abrían, donde el conocimiento mismo parecía tener vida propia. En el centro de la cámara había una figura, sentada en una silla simple. Era Salomón mismo, no como una visión o un sueño, sino como una presencia real y tangible. «Bienvenidos», les dijo con la misma voz que Alejandro había escuchado en su sueño. «Han completado su viaje exterior. Ahora comienza su viaje interior». Durante los siguientes días, el tiempo parecía funcionar de manera diferente en esta cámara sagrada. Salomón enseñó a cada uno de los vikingos según sus necesidades y capacidades específicas. Alejandro le enseñó los secretos del liderazgo verdadero, cómo inspirar en lugar de intimidar, cómo unir en lugar de dividir, cómo construir en lugar de destruir. A Lorenzo le enseñó a canalizar su energía y pasión hacia propósitos constructivos, mostrándole cómo la fuerza física podía usarse para proteger a los débiles en lugar de dominar a los fuertes. A Sebastián le reveló los secretos de la creación, enseñándole cómo forjar herramientas que podrían sanar la tierra y alimentar a los hambrientos en lugar de armas que solo causaban muerte. A Nicolás le mostró las conexiones ocultas entre todas las cosas del universo, enseñándole a leer no solo las estrellas, sino también los patrones que conectan todas las formas de vida. A Diego le enseñó el poder de las palabras para sanar y transformar, mostrándole cómo las historias y canciones podían cambiar corazones más efectivamente que cualquier ejército. Y a Demetrio le dio el regalo que había estado buscando toda su vida: la comprensión de cómo la sabiduría humana y la sabiduría divina podían trabajar juntas para el beneficio de toda la humanidad. «Ahora», dijo Salomón cuando completaron su instrucción, «deben regresar a su mundo y poner en práctica lo que han aprendido. Pero recuerden, a la sabiduría no es algo que se posee, sino algo que se vive. No es algo que se guarda para uno mismo, sino algo que se comparte con otros». «¿Volveremos a Vechi?», preguntó Alejandro. Salomón sonrió. «Me verán cada vez que elijan la sabiduría sobre la ignorancia, el amor sobre el odio, la construcción sobre la destrucción, porque
Yo no soy solo un hombre que vivió hace mucho tiempo. Soy el principio de la sabiduría que vive en todos los corazones que están abiertos a recibirla. Cuando emergieron de las cuevas, descubrieron que habían pasado 2 semanas en el mundo exterior, aunque a ellos les había parecido mucho menos tiempo. Márquez y sus soldados se habían ido, pero habían dejado guardias para vigilar la entrada. Sin embargo, cuando estos guardias vieron a los vikingos emerger, algo había cambiado en ellos. La sabiduría que habían recibido era visible en sus rostros, en la forma en que se movían, en la paz que irradiaban. Los guardias, en lugar de atacar, se acercaron con curiosidad y respeto. ¿Qué encontraron allí dentro?, preguntó uno de ellos. Encontramos lo que veníamos buscando, respondió Alejandro, y descubrimos que era muy diferente de lo que esperábamos. Durante el viaje de regreso a Jerusalén, los vikingos comenzaron inmediatamente a poner en práctica lo que habían aprendido. Cuando encontraron a comerciantes que habían sido robados por bandidos, les dieron no solo protección, sino también recursos para reconstruir sus negocios. Cuando pasaron por aldeas que sufrían de sequía, Sebastián usó su nuevo conocimiento para ayudarles a construir sistemas de irrigación que aprovecharían mejor el agua disponible. Diego comenzó a contar nuevas historias que enseñaban sobre el valor de la cooperación, la importancia de la compasión y el poder de elegir el bien sobre el mal. Nicolás usó su comprensión ampliada del cosmos para ayudar a los agricultores a plantar sus cultivos en los momentos más favorables y a los navegantes a encontrar rutas más seguras. En Jerusalén, se despidieron de Samuel, quien había sido testigo de su transformación desde el comienzo. Hermanos del norte, les dijo, llegaron aquí como guerreros buscando tesoros. Se van como sabios llevando bendiciones. Es la transformación más notable que he presenciado en todos mis años guiando viajeros. El viaje de regreso a Noruega fue muy diferente de su viaje de ida. Ahora navegaban no como conquistadores, sino como embajadores de paz. En cada puerto donde se detenían, dejaban las cosas un poco mejor de cómo las habían encontrado. En Marsella, se reunieron nuevamente con Antonio, quien inmediatamente notó el cambio en ellos. Han encontrado lo que buscaban, les dijo, no como una pregunta, sino como una afirmación. Sí, respondió Alejandro, pero descubrimos que lo que realmente necesitábamos encontrar era a nosotros mismos. Antonio sonrió y les dio su bendición para el resto de su viaje. Cuando finalmente avistaron las costas familiares de Noruega, Alejandro sintió una mezcla de alegría y aprensión. Había cambiado tanto durante su viaje que se preguntaba si encajaría en el mundo que había dejado atrás. Pero cuando llegaron al puerto de Agua del Viento, fueron recibidos por una multitud que incluía no solo a sus familias, sino a toda la aldea. Nelena estaba en primera fila, con lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. Cuando Alejandro bajó del barco, ella corrió hacia él y se abrazaron como si nunca fueran a soltarse. «Has cambiado», le susurró al oído. «¿Para mejor o para peor?», preguntó él, nervioso. «Para mucho, mucho mejor», respondió ella, mirándolo a los ojos. «Puedo ver la sabiduría en tu rostro, la paz en tu corazón. Es como si te hubieras convertido en el hombre que siempre estuviste destinado a ser». Rodrigo, el navegante, se acercó a su hijo con ojos llenos de orgullo y curiosidad. «Hijo», le dijo, «toda la aldea ha notado cambios desde que te fuiste. Las disputas se han vuelto menos frecuentes, las cosechas han sido más abundantes, y la gente habla de sueños de paz y prosperidad. ¿Qué trajiste contigo de esas tierras lejanas?» Alejandro sonrió y abrazó a su padre. «Traje sabiduría, padre, ni la sabiduría, una vez que se comparte, tiene la tendencia de multiplicarse». Durante los días siguientes, Alejandro y sus compañeros compartieron sus experiencias con toda la aldea, pero no las contaron como aventuras épicas llenas de batallas y conquistas. Las contaron como historias de transformación, de aprendizaje,
de descubrimiento de que había formas mejores de vivir. Sebastián, el herrero, estableció un nuevo tipo de fragua, donde enseñaba a los jóvenes no solo a hacer armas, sino también herramientas para la agricultura, la construcción y la sanación. Diego el Bardo comenzó una escuela donde enseñaba a los niños no solo las sagas tradicionales, sino también nuevas historias sobre la resolución de conflictos, la importancia de la compasión y el valor de buscar la sabiduría. Nicholas, el navegante, comenzó a enseñar navegación de una manera nueva, mostrando a los futuros marinos cómo explorar el mundo, no para conquistar, sino para aprender y comerciar pacíficamente. Lorenzo, sorprendentemente, se convirtió en un mediador natural, usando su fuerza no para intimidar, sino para proteger a los débiles y ayudar a resolver disputas. Y Alejandro asumió gradualmente el liderazgo de la aldea, pero no como un jefe tradicional vikingo. Lideró con el ejemplo, escuchando a todos, buscando siempre soluciones que beneficiaran a toda la comunidad. Un año después de su regreso, Alejandro y Helena se casaron en una ceremonia que fue diferente a cualquier boda vikinga anterior. En lugar de celebrar solo la unión de dos guerreros, celebraron la unión de dos almas comprometidas con servir a su comunidad y vivir según los principios de sabiduría que habían aprendido. Tomás, el comerciante, ofició la ceremonia, porque durante el año había estado estudiando las enseñanzas cristianas y se había convertido en una especie de líder espiritual para aquellos en la aldea que buscaban una forma más pacífica de vivir. En su noche de bodas, mientras Alejandro y Helena caminaban por la playa bajo las estrellas, ella le hizo una pregunta que había estado guardando durante meses. Alejandro, le dijo, ¿alguna vez lamentas haber ido en esa búsqueda? ¿Alguna vez extrañas la simplicidad de la vida que tenías antes? Alejandro reflexionó sobre la pregunta mientras escuchaba el sonido de las olas contra la orilla. No, respondió finalmente, porque ahora entiendo que la vida que tenía antes no era realmente simple. Estaba llena de conflictos internos, de preguntas sin respuesta, de una sensación de que algo faltaba. Ahora tengo paz. ¿Y qué pasa con los tesoros de Salomón?, preguntó Helena. ¿Los trajiste contigo? Alejandro sonrió y tomó sus manos. Helena, los tesoros de Salomón no eran objetos que pudiera traer en una bolsa. Eran cambios en mi corazón, en mi mente, en mi forma de ver el mundo. Y el más grande de esos tesoros es la capacidad de amar verdaderamente, de amarte a ti, de amar a nuestra familia, de amar a nuestra comunidad, de amar incluso a nuestros enemigos. 5 años después, la aldea de Agua del Viento se había convertido en algo único en el mundo vikingo. Era un lugar donde los conflictos se resolvían mediante la discusión, en lugar de la violencia, donde los recursos se compartían equitativamente, donde los niños crecían aprendiendo tanto las artes de la guerra como las artes de la paz. Cames de tierras lejanas comenzaron a venir no solo para intercambiar bienes, sino para aprender sobre este nuevo tipo de sociedad vikinga. Algunos se quedaron, contribuyendo a la diversidad y riqueza cultural de la comunidad. Alejandro y Helena habían tenido 2 hijos, un niño llamado Salomón, en honor al sabio rey, y una niña llamada Esperanza. Los niños crecían escuchando no solo las sagas tradicionales de guerreros valientes, sino también nuevas historias sobre la importancia de la sabiduría, la compasión y la búsqueda de la verdad. Un día, cuando Salomón tenía 5 años, se acercó a su padre con una pregunta que lo sorprendió. «Papá», le dijo, ¿algún día voy a tener que ir en una búsqueda como la tuya? Alejandro se arrodilló para estar a la altura de su hijo. «Hijo mío», le dijo, «cada persona tiene su propia búsqueda, pero puede que la tuya no requiera viajar a tierras lejanas. La sabiduría más importante a menudo se encuentra justo donde estamos, en cómo tratamos a las personas que nos rodean, en las decisiones que tomamos cada día. Pero ¿qué pasa si quiero ser un guerrero como el abuelo Rodrigo?» Alejandro sonrió, recordando sus propias preguntas de juventud. «Ser un guerrero, Salomón. Pero hay muchos tipos de guerreros.
Hay guerreros que luchan contra enemigos externos, y hay guerreros que luchan contra la ignorancia, la injusticia y el sufrimiento. Hay guerreros que conquistan tierras, y hay guerreros que conquistan corazones. Cuando seas mayor, podrás elegir qué tipo de guerrero quieres ser. Mientras su hijo corría de vuelta a jugar con sus amigos, Alejandro reflexionó sobre cómo las lecciones de Salomón continuaban desenvolviéndose en su vida cotidiana. Cada día traía nuevas oportunidades de elegir la sabiduría sobre la ignorancia, el amor sobre el miedo, la construcción sobre la destrucción. A veces se encontraba añorando la emoción de sus días de incursiones, la adrenalina de la batalla, la simplicidad de resolver problemas con la espada. Pero entonces recordaba la paz que había encontrado, la alegría de ver a su comunidad prosperar, la satisfacción de saber que estaba construyendo algo que duraría mucho más que cualquier conquista militar. Una tarde de otoño, mientras caminaba por el cementerio donde estaba enterrado su abuelo Esteban, Alejandro sintió una presencia familiar. Se volvió y vio a Salomón no como una visión, sino como una presencia sutil, como la brisa que mueve las hojas. «Has hecho bien, hijo del norte», escuchó la voz familiar susurrar en su mente. «Los tesoros que protegiste han echado raíces y están dando fruto. Pero tu trabajo no ha terminado». «¿Qué quieres decir?», preguntó Alejandro en voz baja. «El mundo está cambiando. Pronto vendrán tiempos cuando la sabiduría que has aprendido será necesaria en lugares muy lejanos de tu aldea. Otros vendrán buscando lo que tú has encontrado. Debes estar listo para enseñar, para guiar, para ser un faro de esperanza en tiempos oscuros». Alejandro asintió, sintiendo el peso familiar de la responsabilidad, pero también la paz de saber que estaba siguiendo su verdadero propósito. En los años que siguieron, exactamente como Salomón había predicho, comenzaron a llegar visitantes de tierras lejanas. Algunos eran vikingos de otras regiones que habían escuchado rumores sobre la aldea pacífica de Agua del Viento. Otros eran monjes cristianos, eruditos musulmanes y comerciantes judíos que buscaban un lugar donde pudieran estudiar y aprender sin temor a la persecución. Alejandro y Elena, junto con sus compañeros originales de viaje, establecieron lo que llegó a conocerse como la Escuela de los Vientos del Norte, un lugar donde personas de todas las culturas y credos podían venir a aprender sobre la resolución de conflictos, el liderazgo sabio y los principios de vivir en armonía con otros. Diego el Bardo documentó cuidadosamente todo lo que habían aprendido, creando una biblioteca de sabiduría práctica que podía ser estudiada y aplicada por futuras generaciones. Sebastián el Herrero desarrolló nuevas tecnologías que permitían a las comunidades ser más autosuficientes y prósperas, sin depender de la guerra o el saqueo. Nicolás el Navegante creó nuevas rutas comerciales que conectaban comunidades pacíficas a través de grandes distancias, permitiendo el intercambio de ideas. Además de bienes, Lorenzo se convirtió en un maestro en la difícil arte de proteger sin agredir, desarrollando métodos de defensa que neutralizaban las amenazas sin causarles daño innecesario a los atacantes. Y Demetrio, el erudito griego que había elegido quedarse con ellos, se convirtió en el cronista principal de sus enseñanzas, asegurando que las lecciones de Salomón fueran preservadas de una manera que pudiera ser entendida por generaciones futuras. 20 años después de su regreso de Tierra Santa, Alejandro recibió una visita inesperada. Un grupo de caballeros cruzados había llegado a su aldea, buscando guerreros vikingos para unirse a su causa en una nueva expedición a Tierra Santa. Su líder, un hombre llamado Sir Richard de Normandía, estaba confundido por lo que encontró en Agua del Viento. «Me dijeron que aquí encontraría a los guerreros vikingos más feroces del norte», le dijo Alejandro, «pero lo que veo es...». Eston gesticuló hacia la aldea próspera y pacífica, donde niños de diferentes culturas jugaban juntos, donde comerciantes negociaban tranquilamente, y donde no había armas visibles.
En ninguna parte. Usted debe ser Alejandro Thorsen, continuó Sir Richard. Su reputación como guerrero es legendaria. Únase a nosotros en nuestra cruzada sagrada, a reclamar tierra santa de los infieles. Alejandro estudió el rostro del caballero, viendo el fanatismo y la sed de gloria que una vez había sentido él mismo. Sir Richard, respondió calmadamente, he estado en Tierra Santa, he visto los lugares sagrados, y he aprendido que no pueden ser reclamados con violencia, porque nunca le han pertenecido exclusivamente a ningún grupo de personas. ¿De qué está hablando?, preguntó Sir Richard, claramente molesto. Es nuestro deber cristiano reclamar la tierra donde caminó nuestro Señor. Nuestro Señor caminó por esa tierra predicando amor, perdón y paz, respondió Alejandro. ¿Cómo podemos honrar su memoria derramando sangre en su nombre? Sir Richard se puso rojo de ira. Es usted un cobarde. Ha perdido el espíritu vikingo. Alejandro sonrió tristemente. No, Sir Richard. He encontrado el espíritu cristiano y he descubierto que la verdadera valentía no está en matar por lo que creemos, sino en vivir por lo que creemos. Los cruzados se fueron esa misma tarde, sin haber reclutado a un solo hombre de Agua del Viento, pero algunos de los caballeros más jóvenes se quedaron atrás, intrigados por lo que habían visto y oído. Uno de ellos, un joven llamado Sir Thomas, se acercó a Alejandro esa noche. Mi señor, le dijo, lo que usted ha dicho ha removido algo en mi corazón. He pasado años preparándome para la guerra, pero ahora me pregunto si hay una forma mejor de servir a Dios. Alejandro invitó a Sir Thomas a quedarse y aprender. El joven caballero se convirtió en uno de los estudiantes más dedicados de la Escuela de los Vientos del Norte, y eventualmente regresó a Europa para establecer comunidades similares basadas en los principios que había aprendido. Con el paso de los años, la influencia de Agua del Viento se extendió mucho más allá de las costas de Noruega. Las ideas desarrolladas allí comenzaron a influir en cómo se manejaban los conflictos en todo el norte de Europa. Algunos historiadores posteriores dirían que la Escuela de los Vientos del Norte plantó las semillas que eventualmente florecerían en conceptos como la diplomacia internacional y la resolución pacífica de conflictos. Cuando Alejandro tenía 60 años, sus hijos ya adultos vinieron a él con una propuesta. Padre, le dijo Salomón, quien se había convertido en un líder sabio por derecho propio, creemos que es hora de que escribas la historia completa de tu viaje y todo lo que aprendiste. Las generaciones futuras necesitarán estas lecciones. Alejandro había estado resistiendo esta idea durante años, sintiendo que había algo presuntuoso en registrar sus propias experiencias, pero finalmente accedió, trabajando con Diego ahora, un anciano venerado, para crear una crónica completa de su búsqueda y transformación. El libro que escribieron no era como las sagas tradicionales vikingas, no glorificaba la violencia o la conquista. En cambio, contaba la historia de hombres ordinarios que se habían abierto a una sabiduría extraordinaria, y de cómo esa sabiduría había transformado no solo sus vidas, sino las vidas de todos los que los rodeaban. El libro se tituló El vikingo que guardó los secretos de Salomón, y se convirtió en uno de los textos más copiados e influyentes de su tiempo. En sus últimos años, Alejandro a menudo se sentaba en el acantilado donde había tenido su primera visión décadas antes. Helena, ahora con cabello plateado, pero ojos que aún brillaban con el mismo amor, inteligencia de su juventud. Solía acompañarlo en estas caminatas contemplativas. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si hubieras tomado un camino diferente?, le preguntó una tarde mientras observaban el sol ponerse sobre el mar. Alejandro reflexionó sobre la pregunta durante largos minutos. A veces, admitió, me pregunto qué habría sido si hubiera seguido el camino tradicional vikingo, si hubiera buscado gloria en la batalla y riqueza en el saqueo, pero entonces miro nuestra vida, nuestra familia, nuestra comunidad,
y sé que no cambiaría nada, ni siquiera las partes difíciles. Preguntó Elena. Ni siquiera los momentos cuando dudaste de ti mismo. Especialmente esos momentos, respondió Alejandro, porque fue en esos momentos cuando crecí más, cuando aprendí más sobre mí mismo y sobre lo que realmente importa. Vivieron hasta edades avanzadas, viendo a sus hijos y nietos continuar el trabajo que habían comenzado. La aldea de Agua del Viento se había convertido en una pequeña ciudad próspera, conocida en todo el norte de Europa como un lugar de aprendizaje, paz y sabiduría práctica. Cuando Alejandro finalmente murió, a los 82 años, toda la comunidad se reunió para honrar su memoria, pero en lugar de las tradicionales ceremonias vikingas que celebraban las hazañas de guerra, celebraron una vida dedicada a la construcción, la sanación y el servicio a otros. Elena habló en su funeral, compartiendo palabras que se convertirían en el epitafio grabado en su tumba. Aquí yace Alejandro Thorsen, quien partió como un guerrero en busca de tesoros y regresó como un sabio que llevaba bendiciones. Temes que la verdadera fuerza no está en la capacidad de destruir, sino en la capacidad de crear. No está en la habilidad de tomar, sino en la voluntad de dar. Su mayo era victoria no fue en el campo de batalla, sino en su propio corazón. Los secretos de Salomón que Alejandro había guardado no eran pergaminos ocultos o artefactos mágicos. Eran principios vivientes que continuaron influenciando a las personas durante generaciones en la sabiduría de buscar entendimiento antes que victoria, la fuerza de elegir el amor sobre el miedo y el poder de transformar el mundo transformándose primero a uno mismo. Y así, el vikingo que había partido en busca de tesoros distantes descubrió que el tesoro más grande ya estaba dentro de él, esperando ser despertado por el coraje de buscar la verdad y la humildad de ser transformado por lo que encontró. La historia de Alejandro Thorsen se convirtió en leyenda, no porque había conquistado tierras o acumulado riquezas, sino porque había demostrado que incluso el corazón más endurecido por la guerra podía ser transformado por la sabiduría. Y en una época cuando el mundo parecía lleno de conflicto y división, su historia ofrecía algo que muchas personas anhelaban: una esperanza de que un futuro mejor era posible, y que ese futuro comenzaba con la decisión de una persona de elegir un camino diferente. Los tesoros de Salomón continuaron viviendo en cada acto de compasión, en cada conflicto resuelto pacíficamente, en cada corazón que elegía la sabiduría sobre la ignorancia y el amor sobre el odio. Y aunque Alejandro había muerto, su legado continuó creciendo, plantando semillas de transformación que florecerían en lugares y tiempos que él nunca habría podido imaginar. Porque esa es la naturaleza de la verdadera sabiduría. No se puede contener en una sola vida o en un solo lugar. Se extiende como ondas en un estanque, tocando vidas y transformando corazones a través de las generaciones, asegurando que la luz de la verdad nunca se extinga completamente, sin importar cuán oscuros puedan parecer los tiempos. Fin. Reflexión final. Esta historia nos recuerda que los tesoros más valiosos no son los que podemos tocar con nuestras manos, sino los que pueden transformar nuestros corazones. Como Alejandro descubrió, el viaje más importante no es hacia tierras lejanas, sino hacia nuestro propio interior, donde reside la capacidad de elegir quiénes queremos ser y cómo queremos vivir, en un mundo que a menudo celebra la fuerza a través de la dominación. Esta historia propone una definición diferente de poder, a la capacidad de crear en lugar de destruir, de unir en lugar de dividir, de amar en lugar de temer. Es un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene el potencial de ser un guardián de sabiduría, sin importar cuán humildes sean nuestros comienzos o cuán ordinarias puedan parecer nuestras